Tiempo de revisar informaciones económicas y financieras. Bienvenidos. ¿Cómo están? Esto está ocurriendo, pasa en República Argentina. Recibió de parte del Banco Mundial 300 millones de dólares. Ya vamos a ver qué uso le darán. Y también veremos la propuesta económica que pone los pelos de punta a Bruselas. Italia es el tema en cuestión. Irán y Estados Unidos en nuestro pulso económico. Fuentes oficiales celebran un préstamo por 300 millones de dólares que dará el Banco Mundial al Estado argentino para, según ellos, mejorar cobertura sanitaria. En la nota que está circulando en medios y agencias internacionales se vende una imagen caritativa del Banco Mundial que financiará, en palabras del titular de Finanzas, Luis Caputo, la cobertura de salud a quienes más lo necesitan. Sin embargo, la suspicacia que levanta este tipo de noticias genera dudas a lo interno del país, cuando es ampliamente conocido el historial de recortes de estos organismos financieros que, lejos de preocuparse por la salud de los ciudadanos y mucho menos del gobierno de Macri, que desde su llegada, por ejemplo, aumentó el costo de las prepagas sanitarias y los despidos en el Hospital Posadas, solo por mencionar casos de los más polémicos. Fíjense esta información. Christine Lagarde, conocemos el pasado de la Argentina, pero ahora el país es otro y el FMI es otro. Estoy muy al tanto de que en el pasado Argentina sufrió experiencias financieras muy dolorosas, afirmó Lagarde, citado por Ámbito.com, un medio de comunicación argentina. Hoy Argentina habla de las declaraciones de la funcionaria porque lo entrevistó Canal 13. Allí Lagarde dijo que Argentina estaba en una mala situación, mucha gente sufrió enormemente y como resultado de ello creo que Argentina es un país distinto ahora y está en una posición diferente. Pese a que el ministro argentino Duhovne dijo que el FMI ya no es el mismo de antes y Lagarde anoche también lo perjuró, vamos a profundizar un poco más sobre el historial del Fondo Monetario Internacional en Argentina y veamos cómo a cada ayuda que hace a un país llegan mayores recortes y peores crisis. En el caso argentino, estos desembocaron en la mayor crisis de la historia moderna, año 2002. El ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional data de 1956, bajo los consejos del economista Raúl Prebisch, con la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu, que depuso al presidente Juan Domingo Perón. En 1958, el presidente Arturo Frondizi fue el primero en pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional para equilibrar la balanza de pagos y tener financiamiento a su plan de gobierno, golpeado por la crisis. Lo hizo a cambio de imponer recortes a la inversión pública, la liberación de precios, congelamiento de los salarios, libre importaciones y libre el dólar, con consecuencias drásticas a la población, que redujeron el salario en un 23% y una disminución de la participación de los trabajadores en el ingreso del 44,4% al 33,7%. Luego de los vaivenes políticos entre 1962 con la presidencia de Arturo Illia y 1973 con la administración peronista que rechazaban la permanencia de Argentina en el Fondo Monetario Internacional, la dictadura de José Rafael Videla en 1976 firmó un nuevo acuerdo para volver al plan de estabilización y con ello la vuelta de los recortes, congelamiento de salarios, liberación de precios, apertura de la economía y desregulación del sistema financiero. En 1985, en el gobierno de Raúl Alfonsín, el ministro de Economía, Juan Vital Saurli, lanzó el Plan Austral con apoyo del Fondo Monetario Internacional. A cambio, el gobierno tuvo que dar mayor apertura comercial, imponer un plan de ajuste fiscal y luego en 1922, con el inicio de la convertibilidad y la adhesión de Argentina al Plan Brady, que suponía una reestructuración de la deuda, se le impuso desde el fondo, como condicionalidad, la privatización de las pensiones, la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, a las ganancias y de las contribuciones patronales a la seguridad social, y la ampliación de la base imponible del impuesto al valor agregado. En los 90, la relación con el fondo se fortaleció con Carlos Menem a la cabeza, quien fue considerado por el FMI como el mejor presidente. Ese apoyo incondicional del organismo multilateral a la convertibilidad
expresado en créditos millonarios, entre ellos el blindaje de enero de 2001 por un monto total de 40.000 millones de dólares, prolongó la agonía del 1-1 hasta enero de 2002 y derivó en la mayor crisis de la historia moderna argentina, y que se extendió a cuando el presidente interino Eduardo Duhalde firmó en 2003 la reprogramación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. No fue hasta 2005 cuando el presidente Néstor Kirchner anunció la cancelación total de la deuda con el organismo para poner fin a las draconianas medidas y terminar de hacer efectivo el pago en 2006. Sin embargo, la vuelta al pasado de Macri, que se vendió como lo nuevo y la esperanza del cambio, y retrotrajo a la Argentina a la época dorada de los 90. Apenas Macri asumió el gobierno, anunció que aceptaría las misiones de los técnicos, y en 2016 le recomendaron la reforma previsional que aprobó en 2017. Hoy, en 2018, Macri anuncia la vuelta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional por créditos de 30.000 millones de dólares. El que tenga ojos que vea, la historia parece repetirse. Fíjense esto, en menos de una semana debe ser un nuevo recurso de récord. Macri, insólita frase sobre el subte, dan ganas de venir a vivir acá a la estación, justamente en una inauguración. Del otro lado, así está una estación de subte hoy en Buenos Aires. Blindada, pero no blindada por el FMI, blindada por fuerzas militares. ¿Lo ven allí? Están en los andenes. Esto está pasando hoy. Esto es Argentina. Además, vamos a seguir en la región nuestra americana. Entre idas y vueltas del Telecán está devaluado el peso mexicano. Otra realidad. Hay amenazas del secretario del Tesoro de Estados Unidos sobre la imposición de una renegociación del Telecán a través del Congreso de su país. En donde se escuchó eso, ahí mismo la moneda mexicana se ubicó en 19,92 pesos por dólar, lo que representa una baja de 20,20 centavos y la quinta caída semanal en un mes, marcado por la pérdida de valor. Previamente llegó a cotizarse en 19,93 pesos por dólar, el nivel más bajo desde principios de marzo del año 2017. Y las sanciones de Donald Trump contra Venezuela tras la reelección del presidente Maduro no tardaron en llegar. Aquí parte de lo ocurrido. En un intento por deslegitimar el proceso electoral de Venezuela, el gobierno estadounidense ha firmado un nuevo decreto ejecutivo que pretende limitar a Caracas la venta de deuda y activos en Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Venezuela ha calificado de ilegales dichas sanciones por violentar la normativa internacional y constituirse en una medida de presión que busca aumentar el cerco financiero contra el país. Entre las disposiciones de la resolución de Washington aparece el impedimento para liquidar activos estatales, así como para cobrar saldos de cuentas relacionadas con el petróleo, con lo que se busca atacar la principal fuente de ingresos de la nación. Rusia, China, Irán y diversos países de la región han manifestado su pleno respaldo a Venezuela, mientras que arriban en esta semana más de 318 contenedores de alimentos y productos de primera necesidad provenientes de Turquía. Y mientras Estados Unidos dice querer apagar los problemas de otros países, al interior de la nación, de su propia casa, pasa esto. Carolina del Norte, ciudadanos se apostaron en las afueras de la Asamblea General del Estado protestando contra los problemas que enfrentan los pobres en todo Estados Unidos. Estos manifestantes que ingresaron al recinto fueron incluso arrestados por la policía. La protesta se organizó a través de una campaña de pobres de Carolina del Norte, que es parte de un movimiento nacional iniciado por Martin Luther King Jr. Personas de todos los colores se están quedando en el camino y en los márgenes en el estado de Carolina del Norte y en todo el país. Solo esperamos concienciar sobre el hecho de que las personas son pobres aquí y simplemente porque no los ve en uno de los códigos postales más ricos del estado, sí existen y merecen representación, merecen igualdad y justicia. Exigimos una agenda moral y justa por parte de nuestros líderes estatales para los más vulnerables y desposeídos de nuestra sociedad. Nos mantendremos en pie. Vamos a constatar ahora estas denuncias con datos. Hay un informe elaborado por la red de ONGs United Ways Estados Unidos
que indica 50,8 millones de familias, o sea, 43% del total de hogares del país, de todo Estados Unidos, no posee ingresos suficientes para pagar necesidades básicas, caso alojamiento, alimentación, cuidados médicos, transporte y telefonía. De ese total, 16,1 millones de familias se encuentran en la línea de la pobreza y 34,7 millones de familias tienen empleo, pero con bienes limitados e ingresos restringidos. Este segundo tipo de hogares disponen de ingresos superiores al baremo oficial empleado por el gobierno de Estados Unidos para definir la pobreza, pero menos de lo necesario para sobrevivir en un país ajustado a modelos económicos actuales. El informe revela además que el 66% de los empleos de Estados Unidos se paga menos de $20 por hora. Otro hallazgo significativo del estudio es la gran diferencia que hay entre la remuneración, de los altos directivos y los trabajadores medios. En la actualidad, un director general gana en promedio 339 veces más que un empleado normal, llegando en algunos casos esa diferencia a ser de 5.000 a 1. Otros asuntos: cotizaciones, crudo, petróleo, 79.46 para el Brent, subiendo 0,06. WTI anclado en $72,47 el barril, subiendo 0,10%. Y OPEP está anclado en 76,21, perdiendo en este caso 26 centavos de dólar. A la vuelta de la pausa vamos a analizar otro punto. Nos vamos a quedar viendo qué pasa cuando Movimiento 5 Estrellas y Liga Norte en Italia dicen: estamos listos. Sony toma el control de EMI Music como parte de su nueva estrategia trienal. La operación es un plan de $1 billón que planea invertir la empresa japonesa en electrónica y entretenimiento para apuntalar sus ganancias. En concreto, por la compra de EMI, Sony pagará unos $2.000 millones a un consorcio liderado por Mubadala Investment, el fondo de inversiones estatal del Emirato de Abu Dhabi, para hacerse con la participación del 60,2% que posee en DH Publishing, dueño de la distribuidora musical EMI Music Publishing. Mientras tanto, China no se queda atrás en su carrera espacial y lanzó con éxito el satélite de comunicaciones Kekiao para la misión lunar Chang'e 4. El lanzamiento de la sonda del satélite, que deberá alunizar en el lado oscuro del satélite terrestre, está programado para la segunda mitad del año y se encargará de retransmitir señales entre la Chang'e 4 y la Tierra, puesto que la comunicación directa con la cara oculta de la Luna es imposible. Así las cosas, parece que China se dispone a descubrir qué oculta el lado oscuro de la Luna. Hay un lado oscuro en los planes del gobierno de Italia. ¿Qué está pasando en esa nación? 80 días de discusiones. Luigi Di Maio del Movimiento 5 Estrellas y Matteo Salvini de la Liga presentaron ante Sergio Mattarella, presidente del país, una propuesta para el cargo de primer ministro. Se trata de un abogado, Giuseppe Conte. Ahora le corresponde al presidente Mattarella comunicar oficialmente si está de acuerdo con este posible primer ministro, para así dar luz verde a la formación de gobierno. Al final, tanto el primer ministro como su gabinete deberán ser votados positivamente por las dos cámaras para poder empezar a trabajar. Mucho se ha hablado de esta alianza italiana, calificada por algunos de populistas y que asegura instaurar un nuevo método de gobierno. Primero se discuten los temas y luego los nombres. Di Maio del Movimiento 5 Estrellas hizo un llamamiento a los observadores internacionales para que reduzcan sus críticas a la administración naciente. Será un gobierno político. Será un gobierno que ponga en el centro las cuestiones políticas. Tal vez también quiero decir a nivel internacional. Primero trabajemos y luego critíquennos. Tienen todo el derecho a hacerlo, pero comencemos primero. Un gobierno que ni siquiera ha aplicado su primera política y que ya carga sobre sí las críticas de otros partidos políticos, así como de sus países vecinos.
Buenas noches a todos. Siempre es un placer reunirme con ustedes, pero espero que sea el último paso. Estamos listos. Hemos dado nuestro nombre. Hemos dejado en claro el equipo y el proyecto para el país. Queremos comenzar, para que podamos comenzar a hacer crecer la economía de este país. Leemos con interés y a veces con sorpresa las declaraciones hechas por ministros de otros países y comisionados que están preocupados. No tienen nada de qué preocuparse. El gobierno del que tenemos parte quiere para hacer crecer a Italia, para aumentar el empleo. Queremos traer de vuelta a las compañías para invertir en Italia. Queremos que los empleos se vuelvan más estables. En materia socioeconómica, el programa de gobierno habla de un rédito de ciudadanía, que otros han llamado subsidio de desocupación, por asignar a los desocupados y que tendrá un valor de 780 euros por persona y por mes. Detractores de esto se preguntan de dónde sacarán el dinero, puesto que esto podría costar al Estado unos 17.000 millones de euros por año. También se prevé disminuir las tasas a las ganancias, lo que según algunos disminuiría considerablemente los ingresos del Estado. Se habla de unos 50.000 millones de euros al año. Además, una reforma del sistema de jubilaciones y la asignación de un salario mínimo por hora obligatorio. Si bien Italia se mantiene estancada políticamente desde hace 11 semanas, la economía de este país, después de la crisis de 2008, no termina de despegar como la de sus vecinos, por lo que sus ciudadanos exigen a los políticos acelerar el trabajo. Tocará ver si este naciente gobierno cumple las expectativas de todos los italianos. Grecia, Ibai Arvide, nuestro compañero de tareas, corresponsalía Telesur en Atenas. El gobierno griego y los acreedores han llegado a un acuerdo para la última revisión del rescate. Si el Eurogrupo lo acepta este jueves, Grecia habrá superado la última revisión y en agosto terminará oficialmente la tutela de la Troika que comenzó en el año 2010. Seguimos de cerca este tema. Además, la Duma Estatal de Rusia aprobó en tercera y última lectura una ley sobre contramedidas a las sanciones de Estados Unidos y países considerados inamistosos. Así, se le concede al gobierno el derecho de introducir contramedidas que, sin embargo, no deben afectar las mercancías importantes que no tengan análogos en Rusia ni en otros países. Estas decisiones pueden ser tomadas por el presidente a partir de las propuestas del Consejo de Seguridad de Rusia. Se califican de acciones inamistosas la introducción de sanciones políticas y económicas con relación a Rusia, a los ciudadanos o a las personas jurídicas rusas, así como la realización de otras acciones que supongan una amenaza a la integridad territorial de Rusia o que estén dirigidas a la desestabilización económica o política del país. Irán-Estados Unidos, una relación que vamos a analizar en breve. Acompáñanos. Tal y como lo había anunciado, Estados Unidos recrudece su asedio contra Irán menos de 2 semanas después de la salida del país del acuerdo nuclear iraní. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reveló que el plan B del gobierno para Irán incluye altas exigencias. El funcionario ha declarado que Estados Unidos impondrá a Irán las sanciones más fuertes hasta el momento conocidas, con el objetivo que el país persa tenga que elegir entre financiar guerras en el extranjero o mantener su economía a flote. Pompeo ha detallado qué debe hacer Teherán para que Washington levante las sanciones en su contra. En total, dicen, son 12 requisitos básicos.
informar al Organismo Internacional de Energía Atómica sobre los aspectos actuales de su programa nuclear y parar estas actividades en futuro, parar también el enriquecimiento de uranio, nunca reciclar plutonio, facilitar acceso sin precedentes al OIEA a todas las instalaciones nucleares iraníes, liberar a todos los ciudadanos estadounidenses y ciudadanos de países aliados de Estados Unidos, respetar soberanía del gobierno de Irak y garantizar desarme de las organizaciones militares chiitas. Además, exige retirar todas las tropas de Siria, no amenazar a Israel y dejar de lanzar cohetes contra Arabia Saudita y Estados Unidos. Ante las exigencias, Hassan Rouhani, quien no descarta llevar ante tribunales internacionales a Estados Unidos, le respondió de manera contundente. Sí, siempre han hecho cosas presionando, pero el mundo ya no acepta esta lógica. No es de ninguna manera aceptable que un hombre que había estado trabajando en un centro de espionaje por años y ahora se ha convertido en el secretario de Estado de Estados Unidos, comienza a decir cosas extrañas. Comienza a decirle a Irán y a otros países qué hacer. Esto es ridículo y una broma. ¿Quién eres tú para decidir por Irán y por el mundo? La farsa de la diplomacia de Estados Unidos es simplemente una regresión a los viejos hábitos, encarcelada por delirios y políticas fallidas, dictada por un interés especial corrupto. Repite las mismas decisiones equivocadas y obtendrá las mismas recompensas. Irán, mientras tanto, está trabajando con socios para publicar un plan de acción integral conjunto post-Estados Unidos. Estados Unidos, con su arremetida contra Irán, se lleva por el medio a todo el que se atraviese. La industria francesa celebró por todo lo alto en 2015 la reapertura de los negocios con Teherán. El presidente de la empresa petrolera Total, Patrick Pouyanné, hablaba del día histórico en que volvemos a Irán. Su alegría era materializada en una primera inversión de $5.000 millones. Airbus acordaba la venta de 100 aviones A320 a Iran Air y Zagros Airlines por un precio de $19.000 millones. Renault vendió en 2017 160.000 automóviles en Irán. Peugeot copa el 30% del mercado automovilístico iraní. Siemens acordó en 2016 renovar los ferrocarriles iraníes y dotar con 50 locomotoras al país. La compañía Accor planeaba la construcción de nuevos hoteles. La Unión Europea e Irán hicieron negocios por $9.200 millones en 2015. En 2016, la cifra llegó a $16.400 millones. El año pasado ya desbordaba los $25.000 millones. Los grandes actores de la industria francesa ya habían iniciado su instalación o retorno a Irán. Hoy saben que sus inversiones se tambalean por orden de Washington. Entonces, las consecuencias para nosotros, los franceses, son importantes desde un punto de vista económico. Estamos hablando de inversiones de la petrolera Total, también Sanofi, Renault, Peugeot, Airbus, y les recuerdo que Francia ha multiplicado por 3 su superávit comercial en Irán. Pero el golpe trumpiano también afecta al mayor exportador de Estados Unidos, el gigante aeroespacial Boeing. La reimposición de las sanciones revoca el pedido que pactó con 2 aerolíneas de bandera persa para renovar su anticuada flota de aviones. Airbus, British Airways, que acaba de estrenar vuelos directos a Teherán, y otras multinacionales en el sector de la energía y de la automoción que anunciaron inversiones multimillonarias en el país, correrán con la misma suerte. Las empresas que tienen negocios con Irán cuentan ahora con un plazo de entre 90 y 180 días para ajustarse al régimen de sanciones. Ese periodo pueden utilizarlo también para solicitar al Departamento del Tesoro, que controla las licencias a las exportaciones, si se pueden acoger a algún tipo de exención. Es una solución para petroleras como Royal Dutch Shell o Total, que tienen proyectos en marcha. No puedo decir cómo las sanciones nos afectarán exactamente. Tienen un impacto en la economía y no se puede negar eso. Pero ¿cómo negociar? Estados Unidos lamentablemente cerró la puerta a eso. Ya no podemos mantener conversaciones. Estados Unidos podría haber hecho las negociaciones de otra manera. Creo que estamos en un callejón sin salida. Si Estados Unidos quiere hablar, tiene que mostrar buena voluntad. Eso es lo que pienso. Creo que los europeos no podrán soportar. Es decir,
No sacrificarán sus intereses. Solían pensar que Estados Unidos era su aliado político, pero ahora se han dado cuenta de que Estados Unidos quiere ser el jefe. A esto se pondrían de pie si tuvieran el poder, pero no pueden. Europa ha seguido en las últimas décadas las indicaciones diplomáticas y comerciales que su aliado Estados Unidos le dictaba. Hay quienes dicen que cuando Barack Obama ocupaba la Casa Blanca, muchos europeos veían esas sugerencias barnizadas de un toque moral y progresista. Pero la llegada de Trump ahora no les da otra opción que usar la independencia de criterio. El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, manifestaba así su protesta sobre la decisión de la Casa Blanca. Es inaceptable que Estados Unidos se erija como gendarme económico mundial. Su jefe, Emmanuel Macron, había hecho creer a sus socios europeos que sería capaz de convencer a Trump de mantenerse dentro del acuerdo. Pero la diplomacia de las palmadas, besos y abrazos no sirvió para forzar al presidente norteamericano a incumplir una de sus promesas electorales y obsesiones postelectorales. Una vez conoció la decisión de Trump, dijo que se trataba de un mal paso. Estados Unidos ha decidido retirarse del acuerdo. Hemos dicho que es un mal paso. Para nosotros, como potencia, nunca es bueno violar las leyes en las que hemos participado en su redacción. ¿Por qué? Porque somos garantes del derecho internacional. ¿Cómo puede explicarle a las autoridades que utilizan las fuerzas de vez en cuando que es violenta y tú no reconoces el derecho internacional? Si no aplicamos este principio a nosotros mismos, vamos en el sentido equivocado. La canciller de Alemania, Angela Merkel, desde siempre ha sabido que su poder de persuasión con Trump es inexistente, y sus raras acusaciones de que Alemania es el causante del desequilibrio comercial entre ambos países han colmado su paciencia. Y la época en la que podíamos confiar en Estados Unidos se acabó. Y desde la Unión Europea la respuesta a Trump ha sido desafiante. Para ser claros, la Unión Europea está lista para desafiar en la Organización Mundial del Comercio cualquier medida unilateral que perjudique los intereses de las empresas europeas y responda de manera proporcionada de acuerdo con las reglas de esa organización internacional. Queremos cerrar con el siguiente pronunciamiento. Es muy importante entender que cuando Estados Unidos aplica sanciones contra un país, lo hace ver como si fuese contra el gobierno. Pero este tipo de acciones restrictivas no afecta solo a funcionarios de gobiernos, sino que también impactan de manera negativa en los ciudadanos comunes, en nosotros. Siempre dicen que tuvieron el problema con el gobierno iraní, no con su pueblo. Uno no puede confiar en esta declaración porque estos son inseparables. Simplemente dicen tales cosas para la opinión pública, para, por ejemplo, separar al gobierno de la nación. Esto es mentira. Las sanciones afectan directamente a las personas. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.